Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a avanzar entonces con el siguiente eje temático que lleva como nombre Proceso Posanalítico, comunicación efectiva con el equipo clínico. Y en esta ocasión tengo el honor de presentar a un estimado amigo que es el químico Enrique, el cual es químico farmacobiólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en ciencias de la educación y técnico laboratorista clínico con más de 20 años de experiencia en el ámbito del laboratorio clínico. Ha ejercido como químico clínico en diversas áreas dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente se encuentra adscrito al Laboratorio de Urgencias del Hospital Regional de Zona número 2, El Marqués, en Querétaro. Cuenta con múltiples diplomados y cursos de especialización en distintas áreas de laboratorio y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales en el área de uroanálisis. Ha impartido múltiples cursos, talleres y diplomados especializados en el análisis de la orina para profesionales de la salud desde 2017 funge como director académico de EduLab-C, donde es responsable del diseño y coordinación de programas de formación continua dirigidos a profesionales de laboratorio clínico de México y Latinoamérica. Y sin más preámbulos, los dejo con el químico Enrique. Muchísimas gracias. Espero que no me vayan a soñar que desde las 8 de la mañana estoy por acá con ustedes. Para mí ha sido un placer. Ha sido complicada la jornada porque el hecho de que sean tantas horas y que a estas alturas del partido estemos todavía de pie, creo que es de aplaudirse. Un aplauso primero que nada a ustedes. Y antes de iniciar quiero hacer una pequeña dinámica. De hecho me pidieron por aquí el comité organizador que nos pongamos de pie. Vamos a estirarnos tantito, vamos a hacer una pequeña dinámica ahí de unos segunditos para que de alguna forma estiremos las piernas porque ha sido cansado, pero ha valido la pena. Entonces vamos a levantar las manos, abrimos y cerramos las manos. Okay, ahora con la mano derecha vamos a tocar la rodilla izquierda una vez, con la mano izquierda la rodilla derecha, una vez más, mano derecha, tocamos rodilla izquierda, mano izquierda, tocamos rodilla derecha y tomamos asiento. Esperemos que nos funcione un poquito el estiramiento. Me gustaría, la verdad es que ya los estuve viendo a lo largo de todo el día, pero me gustaría poder seguir viéndolos. ¿No tienen inconveniente con que prendamos dejamos apagada esta luz? Con la luz prendida. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Vale. Entonces vamos a presentar lo siguiente. Un caso clínico inicial, masculino de 53 años, acude al laboratorio por análisis de rutina. ¿Qué antecedentes tiene este paciente? Tiene antecedentes de litiasis renal. Vemos que en el estudio, en los resultados que de alguna manera salieron a lo largo del examen, vemos 3 cruces de sangre y en el sedimento urinario, eritrocitos isomórficos de 0 a 1. ¿Qué ven extraño aquí? Hay una discrepancia, ¿están de acuerdo? Gracias. Ahí está. ¿Están de acuerdo que hay una gran discrepancia ahí? ¿Qué discrepancia notan? Exacto. La cantidad de hemoglobina o cantidad de sangre que se muestra por acá no concuerda con lo que estamos observando. Entonces les voy a preguntar algo y les voy a pedir aquí que alcen la mano. ¿Liberamos el resultado tal cual? Alce la mano quien diga sí. Perfecto. Alce la mano quien diga que no. ¿No lo liberamos? Totalmente de acuerdo con ustedes. No podemos liberar este resultado porque tenemos una discrepancia. Y esa discrepancia es importante que nosotros hagamos esto. Cada uno de ustedes es un detective dentro de su laboratorio. Es un detective que tiene que buscar las posibles causas de esa discrepancia.
porque, y menos ustedes que ya están aquí o que han participado en otros congresos anteriores de uroanálisis, no podemos liberar ese resultado así. Esto vamos a dejárselos a lo mejor para aquellos que no han participado en este tipo de eventos, aquellos que a lo mejor están en un proceso de experiencia, de actividad de experiencia, pero nosotros que estamos aquí definitivamente no podemos permitir eso. ¿Vale? Entonces, aquí viene la cuestión de lo que tenemos que indagar. En primer lugar, yo me tengo que preguntar qué tipo de características tenía el frasco donde se recolectó la muestra. Yo tengo que tener en mente si ese frasco donde llegó la muestra cumplía con características adecuadas, porque nos encontramos muchas veces con lo siguiente. ¿Están de acuerdo? Digo, y aquí vemos diferentes marcas. Pudiera ser este jugo, pero pudiera de otras marcas. Y lo peor es que nos llegamos a encontrar con eso. ¿Están de acuerdo? Entonces, desafortunadamente en muchos laboratorios, por lo menos hablo desde la perspectiva de México, se siguen viendo mucho de este tipo de malas prácticas, desafortunadamente. Entonces, ¿qué puede suceder? Que de pronto, si tenemos un frasco como estos, por ejemplo, nos va a ir bien si de alguna manera el paciente se tomó la molestia de por lo menos lavarlo, limpiarlo. Pero yo no sé si utilizó algún tipo de detergente, yo no sé si utilizó algún jabón y que no lo haya enjuagado bien y que de pronto esa mala práctica me esté generando una alteración, en este caso en el examen químico. Porque bueno, más adelante lo vamos a ver, pero muchos de los parámetros de la tira reactiva se ven afectados considerablemente por el uso, sobre todo de jabones, de detergentes. Nos va a generar falsos positivos, en algunos otros parámetros nos puede generar falsos negativos. Entonces, hay que preguntarnos también cuánto tiempo tiene esa muestra que se recolectó. Si de pronto esa muestra llegó a las 7 de la mañana y la estoy observando a las 3, 4 de la tarde, seguramente ahí está el origen de la discrepancia. Esa pudiera ser otra razón. Pudiera ser, ya el día de ayer se hablaba de la fuerza de centrifugación, y pudiera ser que esta muestra, de pronto a lo mejor se excedió el tiempo o se excedió la fuerza de centrifugación y sea lo que esté originando esta discrepancia. Pudiera ser también, y habría que preguntarnos, si de pronto el paciente está cursando por una enfermedad hemolítica que origine que los glóbulos rojos se rompan a nivel de torrente sanguíneo, se libere la hemoglobina y que no los observemos, en este caso, en la orina. Pudiera ser también que el paciente tenga algún daño muscular y lo que me esté detectando, en este caso, sea mioglobina y no hemoglobina. Entonces, todo esto nosotros tenemos que preguntarnos, esto y muchas otras cosas más. Si de alguna manera yo encuentro algo, ¿qué sigue? Realizar comentarios y observaciones. Hace un rato y a lo largo de las diferentes charlas que hemos revisado con los diferentes expertos, se ha mencionado que hay que comentarlo, ¿vale? Y ahorita al final de la charla prácticamente con eso vamos a concluir. Entonces nosotros, si detectamos qué está causando en este caso esa interferencia, yo lo tengo que comentar y plasmar en observaciones. Si de alguna forma yo no encuentro, en este caso, algo que me esté generando o algún hallazgo que de alguna forma yo lo pueda correlacionar con una discrepancia, lo recomendable sería solicitar una nueva muestra. ¿Sale? Entonces, ya si nosotros detectamos esa discrepancia o no, es cuando nosotros vamos a proceder a reportar, ¿vale? Y este es el título de la charla: validación analítica y clínica en uroanálisis, criterios para una liberación segura y fundamentada. Yo compartía con varios colegas que cuando me asignaron el tema, yo dije, bueno, pero es que yo no soy experto en validación de métodos. En la mañana estuvo la doctora Yuri, pasó nuestro colega Víctor Baltasar, que ellos sí tienen experiencia en validación de métodos. Y dije, bueno, yo no puedo hablarles de validación porque yo no soy experto en esa parte. Pero quise orientar esta charla sobre todo en la validación clínica, porque aunque nosotros no seamos nefrólogos o urólogos, ya bien revisamos que desempeñamos un papel importantísimo en contribuir información
para el diagnóstico. Entonces, ahí es donde dije, bueno, vamos a orientar la charla en qué momento nosotros vamos a poder validar. Entonces, esta charla va orientada no a la validación analítica, porque ya nos platicaron en la mañana, pero vamos a revisar algunos casos muy puntuales que de alguna manera nos ayudarán a entender la importancia o a reafirmar la importancia que debemos considerar antes de validar un resultado, ¿vale? Entonces, el 70% de las decisiones médicas está basado por evidencia de laboratorio, ¿vale? Entonces, está comprobado que en un 70% de los diagnósticos que el médico va a estar realizando van involucrados estudios de laboratorio o bien uso de imagenología, ecografía, rayos X, etc. Entonces, veamos que el papel que desempeñamos nosotros, ya lo hemos visto igual a lo largo de este congreso, es importantísimo. Por eso tenemos que ser esos guardianes de los pacientes. En este caso, pues el objetivo de nosotros como profesionales de laboratorio es que el paciente llega con el médico, lleva a cabo la exploración, ve los signos, ve los síntomas y en base a eso el médico ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, posiblemente este paciente tiene tal padecimiento, pero ¿qué va a necesitar? En el 70% de los casos, evidencia. Y la evidencia es donde nosotros vamos a poder contribuir en esa evidencia. Entonces, para que podamos llevar a cabo en este caso la validación del resultado, tenemos que considerar estos dos puntos. La validación analítica, que bien ya lo mencionó la doctora Yuri a lo largo de la mañana, y vamos a llevar a cabo la validación clínica o biológica. Entonces, con respecto a la validación analítica, ¿qué es? Pues bueno, es algo bien sencillo. Es simplemente, bueno, no es tan sencillo, pero lo podemos resumir, es que es asegurar que el resultado que nosotros estamos emitiendo se procesó de forma adecuada, bueno, se obtuvo a través de un proceso adecuado, que es de calidad y sobre todo que el equipo de laboratorio que yo esté utilizando sea técnicamente confiable. Y esto lo vamos a obtener a raíz de la validación analítica, ¿vale? Entonces ahí es donde están involucrados también la validación del método, que ya lo mencionaron en la mañana, pero también el control de calidad, tanto el control de calidad interno, pero también el control de calidad externo, ¿vale? Entonces, a través de estos dos puntos vamos a lograr, en este caso, la validación analítica. En el caso, por ejemplo, de la validación biológica, ¿qué se va a necesitar? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que a través del análisis de resultados desde la clínica y la biología, vamos a poder entender si hay cierta coherencia con la información y los hallazgos que encontremos, en este caso, en el paciente en el momento de realizar el análisis, ¿vale? Entonces, aquí es importante revisar los resultados, que haya esa coherencia con la información que estamos obteniendo a través de las mediciones y la observación, y a través de esta revisión y esa coherencia logremos llevar a cabo la liberación de este resultado. En este caso, está involucrado el examen químico, está involucrado el examen microscópico y también la clínica. Entonces, tenemos que hacer una correlación. Tenemos que correlacionar el examen químico, microscópico, y si tenemos datos o antecedentes del paciente, de la clínica, de por qué está en nuestro laboratorio, tenemos que correlacionar todo eso para que nosotros podamos liberar, en este caso, el resultado, ¿vale? Entonces, ahí en este caso, pues nosotros, ya les decía que somos los guardianes, pero también somos los héroes, de alguna forma ocultos en el laboratorio, porque en México muchas veces dicen, no, es que parecen ratones de laboratorios. Y sí, efectivamente, en México por lo menos, y se los digo desde la perspectiva que trabajo en un hospital público, el personal de laboratorio no sale del laboratorio, me incluyo. Estamos dentro del laboratorio y es raro que alguien de alguna forma salga. Yo muchas veces me he encontrado casos que sí, me veo en la necesidad y en la obligación de salir porque necesito investigar el contexto del paciente, porque estoy encontrando cosas que de pronto no tienen mayor coherencia, que no tienen mayor
que hay cosas que de pronto no me cuadran. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que salir. No podemos estar dentro de nuestra trinchera. Hay momentos en que tenemos que romper esa barrera que hay entre el médico y el analista. Entonces, es importante también, además de esto, es importante considerar lo siguiente: el sexo y el grupo etario de nuestros pacientes. No es lo mismo manejar pacientes bebés, no es lo mismo manejar pacientes infantes de entre 2 a 18 años. De hecho, ellos dos son mi adoración, son mis hijos, los quise incluir en la diapositiva. Entonces, pudiera ser que sean niños, pudiera ser que sean adultos jóvenes o pudieran ser personas de la tercera edad. Tenemos que considerar el tipo de paciente para que a su vez nosotros vayamos correlacionando. Un ejemplo, si yo encuentro células uroteliales con mayor abundancia y de pronto veo la edad y veo que es un niño, el encontrar células uroteliales en niños es un poquito más común y no está correlacionado precisamente con alguna anormalidad. Digo, hay que tener presente que si son más de un estrato más profundo, pudiera haber algún problema, pero si de alguna forma son células con morfología normal y que de alguna manera están abundantes, pues es normal por la edad del paciente. ¿Vale? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, es un adulto joven que de pronto tiene presencia de células uroteliales aumentadas? Ahí pudiera haber algún problema. Y es importante indagar en dónde está el problema. ¿Vale? Entonces, también es importante tomar en cuenta las condiciones en las que está el paciente. No es lo mismo procesar una muestra de orina que está llegando de manera rutinaria, o bien, si de pronto es un paciente que está hospitalizado o incluso hasta terapia intensiva o en la sala de urgencias. No es lo mismo si es un paciente que llegó en el transcurso de la mañana al laboratorio, entregó la primera orina de la mañana. Entonces tenemos que tener en cuenta todo ese contexto, porque en base a ese contexto eso me permitirá liberar los resultados, ¿vale? Y toda esta parte prácticamente es preanalítica. Digo, hay cosas que de pronto voy a estar diciendo a lo largo de la charla que ya se mencionaron, habrá otras cosas que no, pero aquí la intención de esta charla es generar esa conciencia que tenemos que hacer el análisis de resultados antes de liberarlos, ¿sale? Bien, el examen químico de la orina. Ya incluso se habló de algunos equipos, ya incluso a lo largo de todo el Congreso hemos visto cómo el examen químico da información que es importantísima en este caso para ir revisando a los pacientes. Pero ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. El examen químico, si estamos utilizando tiras reactivas, no siempre dicen la verdad. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el examen químico, porque tenemos muchas desventajas y ahorita les voy a mostrar qué desventajas. Entonces de pronto a lo mejor dirán, después de todo lo que estamos viendo, llega este químico y me dice que no siempre dice la verdad. Es hasta cierto punto frustrante porque eso genera a veces disgusto, a veces frustración, porque tenemos que tener mucho cuidado en el momento de interpretar las tiras. ¿Por qué? Porque existen los falsos positivos y los falsos negativos y ciertas interferencias. Aquí en esta tabla podemos ver muy resumida, e incluso si quieren sacarle una foto adelante, vemos la cantidad de sustancias que nos pueden generar falsos positivos, falsos negativos. ¿Qué es un falso positivo? Es un resultado que me está dando positivo, pero que en la realidad es negativo. Lo contrario, falso negativo, resultado negativo, pero que en la realidad es positivo. Pero también, incluso también nuestro colega Eduardo, ayer nos hablaba del pH y nos hablaba de la densidad. ¿Cómo es que repercute, en este caso, en el resultado o en ciertos elementos formes? Ahí está incluso pH, concentración elevada de solutos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que el examen químico no siempre dice la verdad. Y aquí, en esta publicación, un estudio que se llevó a cabo en Rumania en el año 2021,
¿Qué es lo que hicieron? Analizaron 2.600 muestras de orina. Ellos hicieron la comparativa de los resultados que se observaban en el examen químico contra lo que estaban observando en el microscopio. ¿Y qué creen? Se dieron cuenta que había un porcentaje de discrepancias en los resultados que me arrojaba la tira reactiva versus lo que estaban observando en el microscopio. Y ellos, de alguna manera, midieron en base a este estudio el porcentaje de discrepancia. En el caso, por ejemplo, de nitritos, hay un 72% de discrepancias generando falsos negativos en nitritos. En el caso de sangre, 22% falso positivo, falso negativo, 16 y 4% leucocitos y eritocitos respectivamente. Y en este caso, bueno, aquí hay un error, aquí es bilirrubina. Y desafortunadamente no es todo. Hay otra cosa más también que no pinta y que no nos ayuda en el contexto del examen químico. Ya lo mencioné. Bueno, antes de mencionar el pH y la densidad, tenemos esto, el ácido ascórbico. Y digo, quise poner esta fotografía porque por lo menos en México se acerca la época de frío, de diciembre, ¿y qué hacemos? Salimos corriendo a comprar vitamina C para evitar resfriados. Eso nos ha vendido muchísimo la industria farmacéutica y de alguna manera el consumo de ácido ascórbico, vitamina C, va a representar un peligro para la tira reactiva. ¿Por qué? Porque va a generar interferencias. ¿En qué me va a generar interferencias? Sangre, leucocitos, nitritos y glucosa. Principalmente en esos parámetros me va a generar interferencias. Pero ahí la buena noticia que les muestro en esta diapositiva es que muchos fabricantes lo que hacen es proteger la tira reactiva ante el ácido ascórbico empleando iodato, y eso nos permite evitar esos falsos positivos, falsos negativos en los resultados. ¿Vale? Entonces, aquí algo importantísimo. Hay que leer el inserto de las tiras reactivas que nosotros estamos utilizando. Porque yo les pregunto, ¿la tira reactiva que usted utiliza en su laboratorio se ve afectada por ácido ascórbico? ¿Quién está seguro de eso? A ver, alce la mano. ¿Quién no está seguro? Hay que revisar los insertos, porque posiblemente el ácido ascórbico no represente ningún problema dentro de su laboratorio, pero para eso hay que leer esos insertos. ¿Vale? Entonces, continuemos. Hay que también, ya lo mencionaba, hay que tener cuidado también con la parte de la densidad y del pH, ya que esto, como lo mencionó mi colega Eduardo, genera alteración en los resultados. ¿Sale? Vamos con otro pequeño caso clínico. Este es un caso clínico que me llegó al área de urgencias, porque trabajo en el área de urgencias, y se trataba de un paciente de 68 años. Este paciente ingresó al servicio de urgencias consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Hasta ese momento yo no tenía ningún antecedente de este paciente. Simplemente me llegó la muestra con el diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca, y al momento de realizar el análisis me di cuenta de esto. La tira reactiva mostró 3 cruces de glucosa, pero en la química sanguínea que me llegó tenía 98 miligramos por decilitro. ¿Están de acuerdo? Y las cetonas negativas. Aquí hay una discrepancia. Yo no podía liberar ese resultado así. ¿Están de acuerdo? Entonces, fui a revisar el expediente del paciente. Ahí la pregunta es, ¿no liberamos el resultado? Llevamos a cabo la investigación en el expediente y nos dimos cuenta que el paciente no tenía antecedentes de diabetes mellitus. Entonces, no me cuadraba la cantidad de glucosa que había en la tira reactiva con la concentración sérica que tenía el paciente. Incluso aquí entre paréntesis, no había, en el historial del paciente, no había valores de glucosa anormal. En este caso, al ingresar a la sala de urgencias, se administró dapaglifosina, que en este caso es un cardioprotector utilizado, en este caso, para insuficiencia cardíaca, para que los pacientes con insuficiencia cardíaca no empeoren. Entonces, bingo, vimos cuál era
lo que era lo que estaba generando esa discrepancia. Y definitivamente era el fármaco. ¿Por qué? Porque tenemos inhibidores de los receptores SGLT2. Los receptores SGLT2, ¿qué hacen? En este caso, bueno, voy a adelantar aquí. Aquí tenemos este receptor a nivel tubular. ¿Qué es lo que hace este receptor? Contribuye a que se reabsorba, en este caso, la glucosa y el sodio a nivel tubular. Pero este tipo de fármacos, entre donde está este fármaco que se le estaba administrando al paciente, bloquea el receptor y esto genera, obviamente, que la glucosa sea eliminada, en este caso por la orina. Genera ese bloqueo y por ende en la orina se aumenta la cantidad de glucosa y en este caso ahí está la discrepancia. El paciente no era diabético, pero por el uso de este fármaco estaba sucediendo eso. Por otro lado, también puede ser que otros fármacos, como en el caso de la fenazopiridina, que en lo personal la detesto porque en urgencias llegan muchos pacientes con infección en el tracto urinario y muchos médicos lo que emplean es fenazopiridina. Y la fenazopiridina pone la orina naranja. Y eso no me permite realizar el examen químico. Ahí está otra limitante. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado. Y aquí, en esta pequeña diapositiva, me di a la tarea de colocar los diferentes fármacos que se emplean y que pueden generar una tonalidad diferente en la orina. Ahí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, la fenazopiridina y en este caso este anticoagulante, la fenindiona, lo ponen naranja. En todos estos fármacos alteran y generan esa tonalidad que les coloqué ahí. Si de pronto a lo mejor es una orina verde, posiblemente le está empleando metacarbamol el médico. Así, eso de alguna forma podemos ver cómo es que ciertos fármacos alteran el color, en este caso de la muestra. Y sucede también lo siguiente. Y también en el hospital tenemos el servicio de ginecología y llega a suceder lo siguiente. Que en este caso, pacientes embarazadas llegan a presentar cierta cantidad de glucosuria. E incluso ayer el doctor nos hablaba que es importante monitorear a estas pacientes porque pueden desencadenar una diabetes gestacional. Pero ¿qué sucede en algunos otros panoramas que yo he visto dentro del hospital? Es que hay un aumento en la tasa de filtración glomerular y cambios hormonales, obviamente propios del embarazo. Entonces, la progesterona y la relaxina van a generar una vasodilatación y esto va a hacer que incremente la tasa de filtración glomerular. La hormona, en este caso antidiurética, va a generar retención de agua y va a diluir la orina. Y el lactógeno placentario y el cortisol va, en este caso, a filtrar, a ocasionar que la glucosa sea filtrada con mayor cantidad, lo que puede generar en este caso la glucosuria. Entonces, más filtración, más volumen urinario, más riesgo de eliminar solutos normales como la glucosa o proteínas en pequeñas cantidades. ¿A qué voy con todo esto? Que el efecto hormonal propiamente del embarazo puede generar una alteración también. Y que obviamente estas pacientes hay que monitorearlas porque de alguna manera el hecho de que estén filtrando glucosa y proteínas pudiera representar un riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, pero en algunas otras pacientes no. Simplemente por el desequilibrio hormonal va a haber esa alteración. ¿Vale? Entonces hay que vigilar todo ese contexto y también la presencia de glucosuria puede estar asociada a una enfermedad tubular. Puede ser un síndrome de Fanconi, puede ser causas metabólicas y hereditarias o un daño en los mecanismos de reabsorción tubular. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en ese contexto y identificar de dónde viene esa discrepancia. ¿Vale? Tenemos esta otra cosa, la hematuria. Otra de las limitantes es que muestras con estas características pues no me van a permitir observar el examen físico a través de la tira. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, en el momento de observar al microscopio me voy a encontrar con este tipo de cosas. No voy a poder observar otros elementos que de alguna manera me permitan correlacionarlo con el paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tipo de casos? Podemos emplear ácido acético al 2%, incluso les dejo la receta.
de cómo preparar el 2% del ácido acético, que es muy socorrido en algunos laboratorios para este tipo de casos. Y si nosotros agregamos 2 gotitas de ácido acético a ese tipo de muestras, pues nos puede ayudar muchísimo a observar otros elementos formes que pudieran estar presentes en este tipo de pacientes y que de alguna forma me permitan por lo menos identificar ciertos elementos. ¿Sale? Aquí incluso así es como se veía, ya vimos el video, y posterior al agregarle el ácido acético, bueno, no se eliminaron por completo los eritrocitos, pero por lo menos me dejaban o dejan apreciar qué otros elementos formes más pueden estar presentes en la muestra. Entonces, vamos prácticamente de esto a esto, ¿vale? Entonces, no puedo liberar un resultado que esté así, con un exceso de eritrocitos. Hay que buscar, y bueno, esto es en el contexto, por ejemplo, de urgencias. Aquí, en el contexto de urgencias, yo tengo que identificar elementos que me puedan permitir correlacionar, en este caso, qué es lo que está pasando con el paciente. Aquí no se trata tanto de cuantificar o semicuantificar elementos, porque, para empezar, es una orina aleatoria, que no se recolectó, que se recolectó en cualquier momento del día. Entonces, no es una muestra representativa que me permita tener un contexto, un screening preciso del estado anatómico funcional del sistema urinario. Lo ideal, si quiero llegar a eso, lo ideal es llevar a cabo o utilizar una muestra, la primera orina de la mañana, para que de alguna manera sea más representativo lo que vaya encontrando y que lo pueda correlacionar con el estado el estado anatómico funcional, la evaluación anatómica funcional del sistema urinario. Pudiera ser otra alternativa también en el caso de algunos equipos de laboratorio, viene incluido un lisante, como en el caso de este equipo, que es el que está en el hospital donde laboro, también, pues de alguna manera ayuda un poquito a lisar este tipo de eritrocitos o los eritrocitos que muchas veces me llegan a generar interferencia, ¿vale? Entonces, puede ser ácido acético o pudiera ser algún lisante. Aquí lo importante es que nosotros podamos observar con mayor claridad qué otros elementos pueden estar presentes que no me esté permitiendo observar la muestra. Otro caso, paciente de 57 años, motivo de consulta, disuria, fiebre, orina turbia con mal olor, llega al servicio de urgencias y se solicitan exámenes de laboratorio. Aquí una nota. En el sistema yo me di cuenta que 2 veces a lo largo del día habían rechazado esta muestra. Y literalmente pasó por el turno matutino del hospital, pasó por el turno vespertino y ambos resultados decía muestra inadecuada. Llega nuevamente la muestra en la noche, estoy en el turno de la noche, y de repente observo que se obtienen estos resultados. Aquí, paciente diabético, posiblemente, no, sí, diabético, tenía 9.2 de hemoglobina glicada, tenía un aumento considerable de leucocitos y en el examen general de orina, que es lo que nos importa ahorita, había 3 cruces de esterasa leucocitaria, había sangre, había poquita albúmina y había nitritos. Y efectivamente la orina estaba bastante terrible, con un olor fétido, marrón y totalmente turbia. Entonces, ya hablamos ahí del contexto, literalmente era el sedimento. ¿Qué creen? Observamos esto en objetivo de 10. Ahí ya vemos una fibra vegetal. Si le hacemos el acercamiento, ¿a qué lo podemos correlacionar? ¿A un cilindro? ¿No? Una fibra vegetal. La muestra literalmente estaba contaminada con materia fecal y olía a materia fecal. Ahí está otra fotografía. Entonces, fístula vesicorrectal. Que si mis compañeros de la mañana lo hubieran identificado, posiblemente este paciente a estas alturas de la noche ya estuviera en quirófano o ya lo hubieran operado.
pero tuvo que pasar por 2 turnos para poder identificar el problema. Y en este caso, ¿qué es la fístula vesicorrectal? Pues en este caso se abre un canal que conecta, en este caso, a la vejiga con el colon, y obviamente la materia fecal que va en el colon pasa directamente a la vejiga, y es por eso que el paciente empieza a orinar, en este caso, materia fecal, o la orina se contamina con materia fecal. Inmediatamente se les fui con el médico de urgencias, le dije, doctor, el paciente seguramente tiene una fístula, a lo largo de la noche le hicieron estudios de imagenología y efectivamente había una fístula, a los 2 días llegó nuevamente estudios de rutina, ya el paciente lo habían operado, estaba en recuperación, pero a lo que voy con todo esto, si mis compañeros hubieran reportado, el paciente seguramente hubiera sido tratado más rápido. Entonces liberaron un resultado que no debieron de haber liberado. Otro caso. ¿Qué cilindro es este? ¿Este será un cilindro? No, ¿verdad? La muestra estaba así, prácticamente. Y al revisar, en este caso, cómo llegó la muestra, vean, al paciente le introdujeron una sonda Foley para recolectar, en este caso, la muestra de orina, pero ¿qué cree? Que a enfermería se le pasó un poquito la mano con el gel lubricante que utilizan para introducir la sonda, y en realidad lo que yo estaba observando no era un cilindro. Y nos dimos cuenta del contexto porque el momento de estar observando los otros campos encontramos esto. Entonces, no tiene nada que ver esta contaminación con otros elementos que pudieron haberme generado. O sea, en el primer momento en que yo lo vi dije, es un cilindro serio. Pero al revisar los otros campos me encuentro que no. Entonces, ahí fue donde uno como profesional de laboratorio tiene que indagar y buscar. Definitivamente esta era una contaminación, se solicitó una nueva muestra. Otro caso, espermatozoides. ¿Se reportan o no se reportan? ¿Ya? Opiniones divididas. Depende, sí, efectivamente. Entonces, de primera instancia digo, picarón el paciente, ¿no? Entonces, pero ¿qué puede suceder? Y efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque es un hallazgo que pudiera ser significativo en algunos tipos de pacientes, sobre todo en pacientes varones. Si de pronto es un adulto joven, posiblemente sea una simple contaminación, puede ser que no haya correlación con alguna patología. Pero si de pronto el paciente, ¿qué pasa si el paciente es, por ejemplo, diabético? Sucede esto de acá. La neuropatía o incluso cirugías urológicas y algunos fármacos pudieran generar, en este caso, eyaculación retrógrada. Y ahí tenemos un problema, porque en realidad ahí hay un problema urológico que no quiere decir que el paciente estaba cachondo. Tiene un problema, consecuencia en este caso de la diabetes, que de alguna manera está generando que en lugar de expulsar el semen, pues se regrese prácticamente y se vaya a la vejiga. Pudiera ser también que el paciente, si ya está por encima de los 40, pudiera haber una inflamación prostática, ¿vale? Y aquí utilicé una fotografía del químico Carlos, en donde aquí podemos observar la morfología de las células prostáticas, que en realidad la morfología es muy similar a las células renales, pero el tamaño ¿qué importa ahí? ¿Por qué? Porque son células muy pequeñas que pueden medir incluso 7, 8 micras. Son células muy pequeñitas que incluso hasta las pudiéramos confundir con un linfocito. Pero si de pronto encontramos este tipo de estructuras y que están acompañadas con espermatozoides y que más aparte empiezo a buscar o veo la edad del paciente, pues me cuadra que posiblemente hay una inflamación prostática. ¿Vale? Entonces, espermatozoides en orina, casos especiales. Si es un niño, si es un paciente psiquiátrico, si es un paciente que no se puede valer por sí mismo, hay que tener precaución porque pudiera significar abuso.
Entonces, ahí es donde podemos generar un protocolo, y ya me voy a apurar porque ya veo que se acercan mis compañeros a creo que ya me pasé del tiempo. Ya está en rojo. No, no lo vi, perdón. Bueno, vamos a concluir prácticamente ya con esto. Entonces hay que confirmar el hallazgo. Es importante. ¿Qué sucede en este tipo de casos? Yo no puedo liberar el resultado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que verificar la morfología por dos analistas. Es decir, que tengo que pedirle a mi compañero que revise la muestra y si estamos viendo lo mismo, pues bueno, sí, seguimos. En este caso, se tiene que registrar el hallazgo, tener evidencia. En este caso, verificar el método de recolección, que no esté siendo una contaminación, determinar si puede existir una contaminación accidental. Si hay alguna duda, hay que solicitar una nueva muestra supervisada, activar el protocolo del paciente vulnerable, que aplica en niños, psiquiátricos, pacientes en coma, discapacidad o demencia, porque esto pudiera ser potencialmente un indicador de abuso, y notificar inmediatamente al médico responsable, no liberar este resultado de forma automática e incluir un comentario para posteriormente informar a trabajo social o al comité de protección, conservar la muestra y láminas bajo custodia con el objetivo de tener evidencia y poder sustentar que de pronto a lo mejor el paciente se encuentre por algún abuso. Entonces, por último, todo informe debe de tener ¿qué? Un apartado de observaciones. Porque en ese apartado de observaciones nosotros podemos brindar información que permita tomar decisiones. Entonces, a partir de hoy, si es que no lo tenemos en nuestro reporte, todos nuestros reportes deben de tener ese apartado de observaciones. ¿Vale? Entonces, como conclusión, validar es proteger. Y en este caso, el profesional de laboratorio filtra errores, interpreta discrepancias, aporta contexto clínico, reciba datos reales y no artefactos. Y el último, guardián de la calidad diagnóstica. Entonces, para concluir con la parte de Leverton, ayer recuerdan que nos dio la etiquetita, siempre yo concluyo con este tipo de imágenes. Aquí vean al que me sacó canas ya. Cuidemos de nuestros pacientes como si fuera uno de los nuestros. Es decir, no nos olvidemos que detrás de ese tubo, detrás de ese código de barra, pudiera ser alguno de ellos, alguno de nuestros seres queridos, y tenemos que tratar las muestras con mucho cuidado porque definitivamente podemos aportar y podemos ayudar a la gente que queremos. ¿Vale? Entonces, yo les agradezco mucho por su atención. Gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier inquietud, con toda confianza me pueden mandar un correo. Y nuevamente, muchísimas gracias. Un honor estar aquí en Chile con todos ustedes. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, tal vez solamente una intervención. Enrique, nel nostro laboratorio, in our lab, the most frequent cause of discrepancy between hemoglobin and red blood cells, hemoglobin 3 plus and red blood cells 1 plus or 0, is high pH, alkaline pH, plus low specific gravity. This must be considered. This is the most common, the commonest cause of hemoglobin positive and red blood cell negative. Second comment, acetic acid, doesn't it interfere with the urinary pH? No, the acetic acid, which you suggest to use to reduce the number of red blood cells. Is it ácido acético? Doesn't it modify the urine pH? Urine pH? Yes. This is so you don't have to use it, because if it modify the urine pH, it may cause lysis of a number of particles. For instance, the pH is alkaline. Acetic acid cause an alkalinization of pH. No, disminuye el pH. Diminuye el pH. Okay. Third comment. One possibility when you have a situation in urine sediment
we cause uncertainty. We don't know what to say. What we do, not the truth, but what we do in our lab is the finding is not yet, for instance, spermatozoa. We suggest to send a new sample. Ok. Because if it is occasional, the next sample does not contain. If it is still present, at this point, there may be something wrong from the point of view of the health situation. So I think that, so please send another sample. Ok, con respecto a la parte, gracias doctor, con respecto a la parte del uso del ácido acético, sí es un dato muy importante y algo que menciona y puntualiza el doctor Fogassi, porque obviamente hay una alteración y al haber la alteración yo debo de estar también consciente que obviamente no puedo realizar el examen químico nuevamente, o sea, toda esta parte de agregar el ácido acético es posterior a que yo lleve a cabo el examen químico, porque efectivamente hay una alteración. Hay que tener mucha precaución porque efectivamente muchos parámetros se me pueden alterar. Entonces, el ácido acético es únicamente para facilitar la observación de algunos otros elementos que pudieran estar presentes en la orina. But when there, for instance, macroscopic hematuria, too many red blood cells, and you cannot see, look for other particles. What we do, very simple, we don't add anything. We put on the slide not 50 microliters, but 20 microliters with a cover slip, which is, so actually there is a dilution. And so you don't use, it's more simple. Sí, el doctor comentó también que si en el caso de que veamos este tipo de panoramas, disminuir el volumen de sedimento y distribuirlo a lo largo del portaobjetos. Eso también nos puede funcionar mucho para poder observar otros elementos. Aquí lo importante es que si, y yo estoy de acuerdo con el doctor Fogassi, porque bueno, como nefrólogos a ellos les importa mucho la morfología de los eritrocitos. Si yo lo rompo, no voy a poder evaluar la dismorfia eritrocitaria. En el caso, por ejemplo, de que yo ya esté seguro que lo que no quiero que me interfiera son los eritrocitos, porque a lo mejor yo ya vi que son eritrocitos isomórficos y lo que yo quisiera ver son otros elementos, pudiera utilizar el ácido acético, o si quiero conservarlos, hacer textualmente lo que dice el doctor Fogassi, lo hemos hecho también y nos ha funcionado. Entonces, son muy buena observación, doctor. Y la parte, por ejemplo, mencionaba el tercer punto, ¿cuál fue? Yes. No, when you have, for instance, spermatozoa, no? Okay. Maybe there is, so you can say there is possible, probable contamination of urine from genital secretions. We suggest to send another sample. Sí, efectivamente, si de pronto el paciente, el problema es cuando el contexto, que sea un niño, que sea algún paciente que no puede, que pudiera ser riesgoso de tener un abuso, ahí definitivamente hay que activar ese tipo de protocolos. Pero en el caso, por ejemplo, de que sea un paciente que a lo mejor tiene inflamación prostática o algo por el estilo, sí. We came across a very embarrassing situation. We found a urine sediment with many spermatozoa in the urine of a sister, una suora. So I couldn't write there are spermatozoa. I didn't say anything because, what can I say? It's really embarrassing. Sí, efectivamente, en una mujer no lo podemos hacer. Y ya para concluir, me enteré de un caso, no me tocó a mí, pero sucedió que a una mujer reportaban efectivamente espermatozoides y llegó con el encargado del laboratorio suplicando que no liberaran que borraran ese resultado porque su esposo tenía vasectomía. Entonces, situaciones embarazosas. Entonces, obviamente en mujeres es una situación totalmente aparte, pero muy buena observación. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención. Bueno, entonces pasamos a entregarle el diploma y el regalo al químico Enrique y agradecerle su participación tan interesante que nos acaba de dar. Gracias.